Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy otra vez en el blog de la pija. Hoy he venido a hablaros un poco de los móviles y de mi desayuno. Mi desayuno que es muy interesante. Bueno, ayer he recibido un comentario de que soy un bombón y tal, algo así. Pero que mi madre era tan guapa que yo debía ser adoptado. Pues ya ves tú qué gracia, jaja. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cuánto ingenio! ¡Cuánto ingenio! ¡Guau! ¡Joder! ¡Increíble! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Buenísimo, vaya. Me he reído para no parar. ¡Pua! Mira, tío, si vais a hacer una crítica, por lo menos que tenga pies y cabeza, ¿vale? Porque yo soy un bombón y mi madre sí, pero yo no soy adoptado. Mi madre fue un bombón en su época, que yo quisiera mucho espiarla en su época, muchos y muchísimas lesbianas y todo, vamos a pillaré cualquiera, porque estaba buenísima. Y encima era una buena persona y sigue siendo, y es muy buena persona y se merece todo lo mejor del mundo. Bueno, pues sí, tengo aquí un iPhone, veréis mi iPhone, este es mi iPhone. Tengo una funda aquí, este color oro, el iPhone no, pero bueno, le he puesto una funda también de color oro para que aguante los golpes. Que por aquí, como podéis ver, tiene como una goma está muy bien. Es dura, es dura a lo que flipáis. Y luego esto es duro de metal, duro. Muy bueno también. Pues sí, y queda esto al descubierto. Le dais aquí, ponéis la huella, ya sale todo. La ponéis aquí. Tiene aquí para el botoncito este de aquí y aquí tiene dos sobresalientes para el volumen. Aquí lo de la cámara y aquí la manzanita. Pues me costó la funda 15 euros, 15 euros, fue cara la verdad. Pero está muy bien, Me protege mucho, mucho, mucho. No se me cayó todavía, ni espero que no se me caiga. Pero protege mucho, 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 sí. Bueno, pues sí. El comentario que recibí fue increíble, Increíble, vamos, estoy sudando para patillas con el comentario ese. Que soy un bombón, jolín, soy un bombón. Madre mía, no lo sabía yo. Pues se lo he hecho chocolate porque debo tener una cara mierda, que para qué. Joder, hay que tener huevos decir que yo soy un bombón, chicos. Yo soy asqueroso, tío, pero soy así, ¿qué pasa? Algo tengo de bueno, sí, mi personalidad. El que la quiera conocer, pues aquí tiene los vídeos y ya está. Y el que no, pues que hacen morcillas, tíos. A mí me da igual si no te caigo bien. No me vas a destruir la vida porque pongas tu madre es muy guapa y tú debías ser adoptado. ¡Qué bueno! Vamos, me parto. Si no podéis poner algo más ingenio, joder. Cago en la leche. Por lo menos que haga gracia en el comentario, ¿no? Y que la gente cuando lo lea diga, ¡ja! Mira pues tiene gracia la cosa cuando lo dicen y tal. Pues bueno, eso sí, pero que pongáis una tontería siempre. Para eso no pongáis nada, joder. Ponéis me gusta y ya está. Y lo veis un par de veces si queréis el vídeo y punto. Hoy tenemos de banda sonora aquí a mucho muchacho con el álbum Chulería. Un poco viejo ya, pero bueno, es muy bueno y mola y por eso lo he puesto. Me gusta. Aquí tenemos también, mirad, os voy a enseñar, este móvil es un dinosaurio. Este es el Vodafone One, y mirad, tiene la misma pantalla que el iPhone 5S, lo que pasa es que el iPhone 5S da 20.000 vueltas más. Y aquí tengo el Alcatel One Touch Pop G7.
el Post C7, aquí lo tenéis. Una pasada, este es muy bueno, sí. Luego tengo el Samsung Galaxy J5 2016, que ese es con el que estoy grabando porque graba con 13 megapíxeles la cámara y bueno, para que tengáis una buena grabación, ¿no? Ya que tal, pues que esté bien grabado por lo menos. Ay, mi madre, ¿qué voy a hacer hoy? Pues nada, tomaré el vermú por ahí. Hoy es domingo, ¿no? Estamos a día 5, me parece que sí. Día 5 de junio del 2016. Hoy tendré que salir a tomar el vermú. Ay, el mío iba al árbol de casa. Lo tengo aquí debajo de casa. Pues nada, tomaré un vermú con un pitillo, dos pitillos. Y luego subiré para casa, como siempre, a comer cocido madrileño. Los domingos que hay en mi casa, cocido madrileño. Estamos en Asturias, pero que hay en mi casa los domingos, cocido madrileño. Vamos, lo flipáis, tal, que te cagas de rico. ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar? Música que os recomiendo para hoy, pues mirad. Hoy os recomiendo el álbum Legend de Bob Marley. Ya que es un domingo, pues a ver si así abrimos un poco horizontes, esparcimos un poco la mente, porque ya sabéis que los domingos tienen su marca especial de domingo, boom, ahí cerrado, buah, con es domingo, mañana lunes, mañana trabajo, mañana tal, mañana cual, mañana lunes, buah, hoy es domingo, hoy es domingo. Hoy hay misa, hoy hay cosas de curas y todo, hoy es el día que descanso Dios, hoy es mío. Sí. Ay, que se me cayó un muñeco de Minecraft, tío. Y no puede ser que se me caiga el muñeco porque no puede ser. Ay, Dios mío. Pues sí, hombre, sí. Así que ya sabéis, chicos, si me queréis hacer comentarios en Instagram, me los hacéis así, en plan, serio, en plan, serio, pero en broma, y hacéis unos buenos comentarios, porque eso es a lo que me refiero, en plan serio, buenos comentarios, coño, de que, mira, tío, ponte unos piños, de verdad, que esos ya se me vuelven un poco y tal, además desagradable mogollón. Ya lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Estoy intentando sacarlos y el dentista. Aquí se lo contratan al dentista una vez al mes. Lo flipáis. Una vez al mes dicen nada, te renovamos el contrato, pero a ti o a otro. ¿Y qué pasa? Que son practicantes. Vas allí, te hacen un daño que te cagas. Y solo puedes pedir veces una vez al mes. ¿Qué pasa? Que yo tengo que quitarte la dentadura de abajo. Y para que me la quiten, pues tardaré 10 meses, 10 meses o 12, vete tú a saber lo que voy a tardar en quitarlo. Madre mía. Antes no, antes cogías y así pedías vez para cada jueves de la semana, por ejemplo, y cada jueves te quitaban uno o dos piños. Y fue como me quitaron los de arriba, porque yo tomaba medicación para, bueno, tomo medicación, pero ya no tomo tanta. Tomaba medicación para la cabeza, para la esquizofrenia y eso. Y claro, te jode los piños que te cagas, te los pudre. Y entonces decidí quitarme la dentadura para poner una postiza. Y nada, estoy quitándola, pero ahora ya os digo, contrato al dentista una vez al mes, así que solo puedo ir una vez al mes. Una putada, pero es así. ¿Qué vamos a hacer? La taza, mirad la taza, es de Diablo 3. ¿Conocéis el Diablo 3? Diablo 3. ¿Lo ves? Diablo 3. Es un juego que hay de Blizzard y todo esto. Que es de una especie de juego de rol.
y acción en el que tienes que ir consiguiendo ropajes y armas y cosas así para pasarte un muñeco de niveles y que vaya mejorando y todo, y ser el mejor de todos. Estuve una temporada jugando mucho tiempo, pero luego lo dejé. Tengo algún vídeo pues ahora ahí subido de cuando jugaba, podéis ver si queréis, pero bueno, es un poco coñazo. La verdad, todo el puto tiempo ahí jugando, mira, mira, y no hacía otra cosa que jugar, que va, hombre. Eso es un aburrimiento, no vale para nada. Es mejor unirse al Instagram y estas cosas y hacerse pajillas mentales haciendo fotos y todo esto. Sí. ¿Qué vino de las chicas? Pues que tengo unas ganas de tener una novia que os cagáis. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Que no quiero ni una que sea una creída, ni una que se fije solo en el físico, ni una que quiera solo follar todos los días y nada más, y follar con unos y follar con otros, porque entonces te pondría los cuernos y no me gustaría. Quiero una moza seria, que sea una buena persona, que tenga unos bonitos ojos por lo menos, porque no le pido ni el cuerpo, solo me interesa que tenga una expresión bonita en su cara, una expresión dulce y punto. Pues nada chicos, no consigo ligar con ninguna. Aquí mucho Instagram, mucho tal, pero de momento no me como ni los mocos. Pero ¿qué pasa, hombre, chicas, dónde os metéis? Que estoy libre. Ya sé que tengo los piños chungos, pero bueno, hacer ojos ciegos. Ya sé que es duro, chicas, ya sé que es duro. Que todos diréis, pues prefiero esperar a que eso os arregle y luego ya le algo. Pues no lo sé, a vosotros. La verdad es que tampoco esto es una cosa de otro mundo esto, Que no os voy a pegar el SIDA, que no tengo SIDA ni nada, que estoy muy sano. Que una vez en mi vida fui yonki, pero vamos, ya tengo eso muy superado, muy superado. Y ahora soy una persona normal y hecha y derecha.